Muchas gracias, Funglode, por invitarme de nuevo a participar en un foro de esta naturaleza, que no son tan frecuentes en nuestro país, porque lamentablemente aquí hay un pragmatismo execrable donde la verticalidad impone los criterios que deben de tenerse como referencia para el momento. Eso es parte de una cultura autoritaria muy acendrada en la sociedad dominicana. Yo soy politólogo, tengo 30 años trabajando temas de seguridad aquí en Europa, también estuve en Centroamérica con Flaxo y he participado en muchos estudios, incluso con instituciones fuertemente estructuradas del mundo del consulting en los Estados Unidos, sobre todo en estudios que tienen que ver precisamente con crimen organizado. Y hay gente que me dice, ¿por qué tú no te pones a estudiar otra cosa? Porque tú, esos son temas que abruman. Y yo sí, abruman, pero también entusiasman, ¿verdad? Sobre todo. Tengo mucha experiencia tratando con cuerpos policiales. Conozco bien lo que son las instituciones policiales en República Dominicana. Fui fundador del Instituto Policial de Estudios Superiores, fui fundador de la Escuela de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese mundo para mí no es extraño, es un mundo que conozco bien los códigos y los patrones de pensamiento. Miren, originalmente yo quería hacer una visión holística de todo lo que sucede en América Latina, la relación entre desarrollo económico, crecimiento económico, democracia y seguridad. Pero lamentablemente el tiempo con que contamos no me da para tanto. Me excusan si me pierdo un poco, porque cuando yo tengo que cambiar el guión, a veces el hilo se me suelta y no lo encuentro. Cuestiones de torpeza ya, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Aquí hay una gráfica que habla del apoyo a la democracia en América Latina entre 1995 y el 2018. Esa gráfica resulta interesante, lástima que no tengamos una pantalla ponderada, pero quizás la mayoría de ustedes la conocen porque viene del informe del Latinobarómetro. Y es raro que aquí alguien que se dedique a estos temas pues no tenga como referencia el Latinobarómetro. Por lo visto, el apoyo a la democracia en América Latina ha tenido sus altas, sus bajas, y hay algo importante. No se puede correlacionar los momentos de bonanza económica para América Latina con la vocación de la ciudadanía al apoyo democrático. Hay que tratar de vacunarse contra la visión economicista de que el espíritu democrático se sostiene con las alas del crecimiento económico. Y creo que es una visión totalmente desacertada. Aquí tenemos el apoyo a la democracia destacada país por país entre 1995 y el 2018. Un detalle, hay países que han perdido puntuación significativa, entre ellos República Dominicana. República Dominicana, de acuerdo a la anterior medición, entre 2017 y 2018 perdió 10 puntos. Y eso resulta preocupante. Otros países también lo han perdido muchos puntos. Pero, por ejemplo, Paraguay y otros más. Pero eso quiere decir que a pesar de la cierta estabilidad macroeconómica, sobre todo son países que los que han perdido puntos, que se han mantenido dentro de una cierta estabilidad macroeconómica, el vínculo con el apoyo a la democracia no se corresponde. O sea, eso no es parte del asunto. Miren, aquí la intención del voto en América Latina entre el 1996 y el 2018. El año 2018
es el año en que más se distancian la opción no vota por un partido y vota por un partido. Hay un tema ahí que vamos a ver más adelante con los partidos políticos como los vehículos idóneos de la construcción democrática. Interesante aquí. ¿Da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? Bueno, El Salvador está a la delantera afirmando con un 54% de manera afirmativa. República Dominicana tiene un 29%. Tiene un 29%. Y cuando yo digo República Dominicana, específicamente no lo digo porque sea mi país, sino por la trayectoria que ha tenido la democracia en República Dominicana. Y hay que saber que de 1961 a 1965 tuvimos una situación de inestabilidad económica que desembocó en una guerra civil donde fuimos intervenidos por marines norteamericanos y otras fuerzas integrantes de la OEA, y el conflicto bélico terminó con casi 5.000 víctimas mortales. Después de eso, yo era un niño, lo recuerdo, porque yo correteaba entre las trincheras con mis primos mayores. Tiré con un fusil M1 por primera vez a los 10 años. Sí, entonces hay que preguntarse qué tan decepcionado está la población latinoamericana de los modelos de democracia que hemos tenido hasta ahora. En eso, indiscutiblemente, también está el caso de Brasil y México, donde hay una tendencia bastante marcada a mostrar una cierta indiferencia. Confianza en las instituciones del país. Esto es interesante. Parece paradójico. Un momentito, por favor. Este sistema de computadora como que no va muy bien con mi vista. Parece un tanto paradójico que las instituciones del país en que menos confianza los ciudadanos depositan su atención son justamente las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia, el Congreso Nacional, que es el contrapeso del Ejecutivo, con la presidencia, y las instituciones más reconocidas son de mayor confianza, son por lo general instituciones de carácter privado como bancos, iglesias, o sea, instituciones que no están vinculadas al Estado. Hay una crisis de credibilidad en el Estado y esto es importante. Bueno, aquí están las instituciones privadas y medios de comunicación, bancos, ONG, compañías nacionales, etcétera. Y un detalle, los problemas más importantes por país. Aquí tenemos a Brasil, esto es en el 2018, que su problema más importante, más acuciante es el salario, luego la corrupción, luego el desempleo. En el Perú es la delincuencia, la corrupción y la economía. En Bolivia el desempleo, la corrupción y la economía. Una pregunta curiosa. ¿Se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción siempre que se solucionen los problemas del país? Total en América Latina en 2018. Están de acuerdo, encabezando la lista, República Dominicana con un 56%. O sea, si usted, los que no viven en este país, no entienden que en República Dominicana la corrupción está consensuada. O sea, nos hace daño, pero hay que cohabitar con ella. Y hay que cohabitar con ella porque indistintamente los grupos de poder
solamente pueden sobrevivir en función de la corrupción en República Dominicana, porque aquí la corrupción está estandarizada. Aquí hasta para usted instalar una empresa y que le den el permiso y que a pesar de que usted llene todos los requisitos, la inspección de medio ambiente, de los bomberos de obras públicas, si usted no reparte, no instala la empresa. Una llamada. Sí. Bueno, hay un problema de inseguridad jurídica que afecta a varios sectores. Por ejemplo, el sector minero. Aquí hubo una compañía que consiguió hace 10 años un permiso de exploración. Ustedes saben que luego del permiso de exploración viene el permiso de explotación. Y luego que la compañía encuentre el oro colocado en una roca por San Juan de la Maguana, por el sur del país, el senador de la provincia y la diputada, que es hermana del presidente, le hicieron una marcha y no pudieron explotar la mina. Una mina que no iba a contaminar porque el oro estaba a 200 pies de profundidad y ellos solamente iban a llevarse las rocas para procesarlas fuera del país. O sea, las rocas vivas, sí, meterlas en un barco y llevárselas. Y la empresa decidió que después que había gastado miles de millones de dólares, se retiraba del país porque no había claridad para garantizar el tema de la inversión privada. Hay otra empresa que es la Falcon Bridge, que ha pasado ya por varios propietarios, ahora está en manos de un grupo turco que con coparticipación norteamericana, que compró unos terrenos en el año 1956, un año después de yo haber nacido, y ellos explotan ferroníquel. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tienen una loma que tiene un 12%, un 13% de la superficie con un ferroníquel de muy buena calidad. Bueno, pero les voy a decir que una serie de activistas políticos, de partidos, de los principales partidos del sistema, se han opuesto y ya el caso lleva en los tribunales más de 5 años y no hay decisión. O sea, yo le hago todos estos detalles porque indiscutiblemente que uno de los graves problemas de América Latina, yo lo resumo en un concepto: estados desestructurados. Y me gusta desestructurado porque para mí la mayoría de los estados de América Latina, en lo único que tienen hilo conductor que permite conectar todas sus instituciones es la corrupción. Pero en el tema de políticas públicas y administración de los bienes públicos, gracias, hay una segmentación, una suerte, el Estado se comporta como una suerte de suma de compartimentos estancos. Y así sucede con el problema de la inseguridad, señores. Yo he estado observando, leyendo las propuestas con temas de seguridad y salvo honradas excepciones como la de Colombia, he visto proyectos y programas para políticas públicas que muestran una cierta racionalidad. Pero hay una situación que llama mucho la atención. Gracias al expresidente de México, aquí se adoptó, en República Dominicana en lo particular, se adoptó el término de la guerra contra la criminalidad. La guerra contra la criminalidad significa, de la tasa de homicidio en América Latina, significa lo siguiente: no hay derechos que medien entre el Estado y aquellos individuos que infringen la ley. Entonces, eso, de paso, saca de escenario a los actores civiles de los procesos de la lucha para mitigar y erradicar el delito, el crimen organizado. Eso ha traído como consecuencia que la mayoría de las Fuerzas Armadas latinoamericanas hayan terminado contaminadas por el narcotráfico. Imagínense.
Un kilo de cocaína de cierta calidad cuesta en la costa colombiana, venezolana, $100. Puesta en New York cuesta $27,000. Puesta en Madrid cuesta 45,000 euros. O sea, el margen de beneficio da para convencer a cualquiera que se encuentre en el camino. Y hay una negación de hacer verdaderas políticas públicas con una visión integral de lo que es el fenómeno. La militarización o la visión militarizante de las políticas de seguridad en América Latina, pues son fallidas. Y son fallidas porque finalmente, primero se vuelan un proceso que debe ser el primer peldaño del escalón de una política de seguridad, y es la prevención. En América Latina se apuesta poco a la prevención. República Dominicana no es diferente a esa situación. Ahí vemos, por ejemplo, y tomé un par de años hacia el antojo para compararlos. En República Dominicana, entre el año 2015 y 2016, los homicidios por convivencia pasaron de 870 a 815. Y los homicidios por delincuencia pasaron de 516 a 540. No sé si a ustedes les llama la atención que tengamos más homicidios por convivencia que homicidios por delito. Llama la atención, ¿verdad? Y esto tiene su explicación. Las fuerzas de seguridad del Estado, que son muy efectivas, entre comillas, pasaron de 193 homicidios a 168. Y desconocido hay 96 contra 90. ¿Qué sucede con eso, señores? En el año 2005, República Dominicana hizo su tasa pico más alta de homicidio histórica, que en el año 2005, que llegó a tener 26.54 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese momento nos colocamos en el umbral de los países que tenían alta tasa de homicidios, que, como ustedes saben, quien lo encabezaba era Honduras, que históricamente duró casi una década teniendo la tasa de homicidios más alta a nivel mundial. San Pedro Sula llegó a tener en Honduras 165 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra atroz. El Salvador, Guatemala y Venezuela. Colombia. Hoy en día Honduras fue desplazado ya hace 2 o 3 años por Venezuela. En Honduras, producto de un fenómeno que se está experimentando en casi toda América Latina, han bajado la tasa de homicidios. En Venezuela, no. En Venezuela realmente la tasa ni se conoce, porque hay un observatorio manejado por el gobierno con cifras distorsionadas, y uno de los observatorios que yo recibo información me dice que tienen hasta 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, que en términos globales rompe el récord que tenía Honduras. Pero bien, ahora, ¿por qué en cierta región de América Latina están disminuyendo los homicidios? Esto está íntimamente vinculado con un fenómeno que se empezó a producir, podríamos decir que en el año 2010, y que pocas personas se percataron, o sea, pocos investigadores. Y es que a partir de ese año, los carteles de la cocaína, sobre todo, decidieron que los países de tránsito, por donde transitaba la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, tenían que crear sus propios mercados internos de consumo. O sea, los operadores locales empezaron a recibir una parte en dinero y otra parte en especie. República Dominicana no fue la excepción. En República Dominicana, aunque las autoridades se quieren colgar las glorias, pero es un fenómeno que concomitantemente ya empezó a darse en algunos países de América Central, por ejemplo, en el propio Salvador. En República Dominicana, el desarrollo de lo que llamamos el microtráfico en los barrios ha llegado a producir una economía del microtráfico.
Entonces los muchachos que antes salían a atracar, a quitarte un reloj, a quitarte una prenda, que producían una cantidad de homicidios atroces porque eran novatos, se asustaban, disparaban a cualquiera, le dispararon hasta niñas, pues ya no salen a eso porque tienen un nuevo oficio. En República Dominicana le llamamos delivery. Tú llamas al punto de droga, pides lo que tú quieres y ellos en una motocicleta te lo llevan. A mí me confesó uno que él llega a recabar hasta 500 dólares mensuales solamente de propina. Solamente de propina. Y ese muchacho, por el otro lado, él gana su porcentaje por la diligencia que le hace al dueño del punto de droga. En días pasados asesinaron un coronel de la policía en un pueblo que está aquí al sur, una ciudad que se llama Baní. Entre los dimes y diretes, en el punto de droga y la policía, y toda una serie de cosas que terminaron emergiendo de manera hasta fétida, se llegó a entender que ese punto de droga pagaba mensualmente $1 millón dominicanos. Estamos hablando de $20,000 de soborno a la policía. Un simple punto de droga de un barrio, de un pueblo del sur que no es tan acaudalado. Y eso realmente, en días pasados también hemos visto la noticia, una señora anciana que la policía le cerró su punto de droga y ella dijo, bueno, pero mi esposa, mi hija está afuera, me dejó 2 niños, todavía no tiene dinero para enviarme y yo con ese punto de droga sobrevivía, mujer humilde del pueblo, de lo más bajo del pueblo, sobrevivía y mantenía a mis 2 nietos. Y la señora a lágrimas vivas protestando porque le cerraron su punto de droga. Entonces, es una situación de que el narcotráfico impacta fuertemente en nuestras economías. Aquí se promulgó hace poco la ley de lavado de activos, porque hubo resistencia en el Congreso Nacional para que no se promulgara. Y eso es un tema que hay que tratarlo. Por el otro lado, la ley de extinción de dominios, no se ha podido aprobar. ¿Por qué no se ha podido aprobar? Porque sencillamente funcionarios públicos, incluyendo del Poder Judicial y del mundo de la seguridad, se quedan con las propiedades, el dinero y los bienes de los individuos que son procesados. Si existe una ley de extinción de dominio, este fenómeno no se da. Estamos ya para concluir. Entonces, realmente el mundo de la seguridad en nuestro país y en casi todos los países de América Latina está enrarecido. Yo conozco El Salvador, yo conozco Honduras, yo conozco Guatemala. O sea, es un mundo que mueve relaciones subterráneas. Y eso forma parte de un modelo político que con algunas variaciones se ha implantado en la mayoría de los países de América Latina. Y ese modelo político se corresponde con un entramado de relaciones de poder. O sea, los modelos políticos, las formas políticas que asume una sociedad se corresponden con un entramado de relaciones de poder. Y esas relaciones de poder, pues, tienen que sustentarse de alguna manera y compensarse para sostener ese modelo político. Pero llega un momento en que ese modelo se agota y empieza a crear crisis dentro del Estado. República Dominicana, esa cantidad de muertes por conflictividad social se debe a la falta de capacidad de mediación que tiene el Estado en la conflictividad social. Aquí nadie cree ni en un fiscal, ni en un policía, ni en un juez. O sea, aquí no hay credibilidad en ninguna de las instituciones. Y por ahí tengo un cuadro donde la credibilidad en las instituciones del Estado que deben de mediar frente a esa violencia que tiene una sinergia especial en países como los nuestros, pues no están calificados. ¿Cuál es la situación? Bueno, primero, aquí hay que hacer no una reforma, aquí hay que hacer una transformación. Yo digo, tú reformas aquello que funciona con ciertos defectos.
Ahora, cuando no funciona, no cumple su cometido básico, tú sencillamente lo tienes que reemplazar y tienes que transformar la institución. Perdón, Daniel, tienes un minuto para concluir. Bien, ese es el caso, por ejemplo, de nuestra Policía Nacional, que ya no soporta más parche con leyes de reforma, leyes de carácter administrativo, que no logran erradicar las prácticas nocivas, que no garantizan transparencia. Aquí llegó a confesar un jefe de la policía, un ministro de Interior y Policía, que el 17% de la nómina de la policía estaba dando servicios particulares. Y un jefe de la policía, el anterior al actual, me parece, llegó a confesar que había una cantidad de policías que no se sabían ni dónde estaban. Entonces, ¿es un Estado desarticulado o no es un Estado desarticulado? Porque aquí hay un sector de la sociedad conservador que todo se lo quiere echar a la globalización, al neoliberalismo, ese discursito, ¿verdad? Pero esos mismos que tienen ese discursito, y usted ve la oferta política, ninguno se atreve a proponer las transformaciones que se necesitan. Lo voy a dejar aquí porque... Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación.